Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim y Esla, atrapados en una tormenta de rumores. Te contamos todo sobre las impactantes declaraciones que han hecho sobre su supuesta separación. Desde hace varios días, los rumores sobre una posible separación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu han ocupado los titulares de la prensa rosa turca. La pareja, que se convirtió en una de las más queridas por el público desde su participación en la serie Emanet, ahora se encuentra en el centro de una tormenta mediática que ha generado miles de comentarios en redes sociales. Todo comenzó cuando Esla fue vista sola en un evento de gala en Estambul, sin la compañía de Halil, quien habitualmente la acompañaba en este tipo de apariciones. Las especulaciones no tardaron en aparecer y los seguidores comenzaron a preguntarse, ¿está todo bien entre ellos? Una fuente cercana a la actriz afirmó que Esla se ha mudado a un nuevo apartamento en Besiktas, lejos del barrio donde vivía con Halil. Esla necesitaba espacio. Está enfocada en su nuevo proyecto televisivo y ha estado muy estresada, comentó la fuente. Las redes sociales explotaron con teorías. Algunos fanáticos afirmaban que la pareja solo estaba tomando un descanso debido a sus apretadas agendas laborales, mientras que otros aseguraban que la relación ya había terminado. Halil Ibrahim, por su parte, rompió el silencio hace apenas unas horas a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. Con un tono serio pero tranquilo, dijo, a veces el silencio es la mejor respuesta. No crean todo lo que leen. Sin embargo, esta frase ambigua no hizo más que alimentar las dudas entre sus seguidores. No fue hasta que Esla publicó una imagen en la que aparecía sin su anillo habitual, acompañada del texto, a veces amar también significa saber soltar, que las alarmas realmente se encendieron. Sus fans quedaron devastados. Una periodista del programa Magazine Masasi intentó abordar a Esla a la salida de un restaurante en Nizantasi y le preguntó directamente, ¿es cierto que Halil y tú se han separado? La actriz, visiblemente sorprendida, respondió, prefiero no hablar de eso ahora, todo tiene su tiempo. El silencio de Esla y la vaguedad de Halil llevaron a muchos a pensar que hay algo más profundo detrás de la ruptura. Una amiga cercana de la pareja reveló a una revista de entretenimiento que ambos habían estado enfrentando diferencias irreconciliables desde hace unos meses. No se trata de terceras personas ni escándalos, simplemente han cambiado. Ya no se entienden como antes, confesó. La noticia no tardó en hacerse viral, y múltiples medios empezaron a especular con posibles causas ocultas. Algunos portales incluso llegaron a vincular a Halil con una nueva compañera de reparto, lo que avivó aún más la controversia. No obstante, Halil desmintió estas acusaciones con una breve declaración a la prensa, mi respeto por Esla permanece intacto. Les ruego que no construyan historias donde no las hay. Pese a estas declaraciones, los medios siguieron indagando. Una nota publicada por la revista Dedikodu Magazine sugería que la ruptura se había producido semanas antes de que saliera a la luz, y que ambos artistas habían estado actuando como si todo estuviera bien por respeto a los compromisos profesionales que compartían. Querían evitar cualquier tipo de distracción en los rodajes finales de su último proyecto conjunto, decía el artículo. La base de fans de ambos actores comenzó a dividirse. Mientras algunos mostraban comprensión y respeto por la decisión de la pareja, otros exigían explicaciones más claras. Los hashtags como #Halil Forever y #Apoya a Esla se volvieron tendencia en Turquía y otros países donde la serie Emanet tuvo gran repercusión. Por otro lado, algunos fans más atentos empezaron a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. En entrevistas pasadas, Esla había mencionado en varias ocasiones la importancia de mantener su vida privada fuera del foco mediático. Cuando algo me importa de verdad, lo cuido en silencio, había dicho una vez. Ahora, sus palabras adquirían un nuevo significado. Además, desde que comenzaron los rumores, ambos artistas han estado inusualmente activos en redes sociales, compartiendo frases motivacionales, fotos introspectivas y mensajes que sus seguidores interpretan como indirectas. En una de sus últimas publicaciones, Halil compartió una imagen del mar al atardecer con la leyenda, incluso las mareas más fuertes aprenden a retirarse sin hacer ruido. Esto generó una nueva ola de comentarios y teorías. En medio de la confusión, varias celebridades turcas salieron a apoyar a ambos. La actriz Demet Özdemir escribió en sus historias de Instagram, la empatía es lo único que deberíamos practicar cuando no sabemos la historia completa.
Por su parte, el cantante Berkay comentó una foto de Alil diciendo, hermano, pase lo que pase, tú sigue creando. El arte también sana. El entorno profesional de Esla también ha sido una fuente de rumores. Según algunos informes, su nuevo proyecto televisivo es una serie dramática de alto perfil producida por una de las plataformas de streaming más grandes del país. El rodaje, al parecer, ha sido exigente y emocionalmente agotador, algo que podría haber añadido presión a su vida personal. A pesar de todo el caos mediático, un gesto reciente encendió una pequeña esperanza en los corazones de los fans. Durante una entrega de premios en Ankara, Ali fue galardonado por su contribución al arte dramático. Al subir al escenario, agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y, sorpresivamente, mencionó a Esla, y gracias también a una persona que fue parte muy importante de mi viaje. El respeto permanece más allá de todo. Esta frase fue interpretada por muchos como una señal de que, aunque hayan decidido seguir caminos separados, el cariño y la admiración mutua entre ambos artistas siguen intactos. Una actitud que ha sido elogiada por muchos como un ejemplo de madurez emocional y profesionalismo. A medida que los días pasan, la atención mediática comienza lentamente a disminuir. Sin embargo, el caso Alil Esla sigue siendo un claro ejemplo de cómo la fama puede amplificar cada aspecto de una relación. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia se convierte en titular y la línea entre lo personal y lo público se vuelve cada vez más delgada. Lo que queda claro es que tanto Alil como Esla están intentando manejar la situación de la forma más respetuosa posible, alejándose de polémicas innecesarias y enfocándose en su crecimiento personal y profesional. Esla continúa adelante con las grabaciones de su nueva serie, mientras Alil ya ha sido vinculado a una próxima película dramática, donde interpretará a un músico que lucha por redescubrir el amor. Los fanáticos, aunque entristecidos, también han mostrado madurez. Muchos han empezado a compartir mensajes de apoyo no solo por la relación, sino por los proyectos individuales de cada artista. Cuentas de fans ahora celebran los logros profesionales por separado, recordando que la admiración verdadera va más allá de una historia romántica. Algunos analistas de medios consideran que esta situación marca un cambio generacional en la forma en que las figuras públicas enfrentan las rupturas. En el pasado, las separaciones solían estar acompañadas de escándalos y declaraciones agresivas. Hoy vemos a dos personas que, aunque enfrentan el dolor, lo hacen con elegancia y respeto, señaló la periodista Melis Tuner. En última instancia, lo vivido por Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu nos recuerda que detrás de los rostros famosos también hay seres humanos lidiando con emociones complejas. Quizás por eso esta historia ha resonado tanto entre los fans, porque, más allá del glamour, habla de amor, de cambio y de lo difícil que puede ser soltar a alguien que alguna vez fue tu todo. ¿Y ustedes, queridas seguidoras? ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que hay esperanza para Alil y Esla? Cuéntenme en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de este y otros chismes del mundo de los famosos. Hasta el próximo video.